Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes, les deseamos muchas bendiciones en estos momentos. Saludos cordiales a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Muy buenas tardes. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en Comitancillo, así como a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad y a usted también le agradecemos a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Gracias por esa sintonía que presta, y a usted que ya está en sintonía a través de internet, muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión, y le suplicamos que si tiene esa oportunidad pueda compartir esta transmisión para que más hermanos y hermanas logran escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Para empezar, vamos a suplicar donde quiera que se encuentra en estos momentos, vamos a rogarle a nuestro Dios para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra en estos momentos y que nos acompañe en el transcurso de este tiempo. Acompáñenos entonces en esta oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos con nuestro Padre. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora de la tarde, porque nos has guardado en el camino, nos has traído con bien hasta llegar acá a las cabinas de Canal 9. Estamos ya preparados con el corazón abierto para escuchar tu palabra. Gracias por el día que ya está por finalizar. La oscuridad poco a poco se está acercando. Y qué mejor, Padre, cerrar este día escuchando tu palabra, aprendiendo más de tu palabra, porque ahí revelas tu voluntad para nuestras vidas. Bendice a los televidentes, cada uno en su hogar o en el lugar donde están visualizando. Puede ser en su casa, puede ser en una tienda, en un restaurante. No sabemos en qué lugar, Padre, pero te rogamos una bendición especial en la vida de cada uno de ellos. Y que tu palabra que hoy vamos a estudiar edifique nuestros corazones y que nos den fuerza y vitalidad para seguir adelante, siempre confiando en ti y haciendo siempre tu voluntad. Gracias por traernos con bien. Bendice esta transmisión, bendice las instalaciones de Canal 9, al equipo humano y todo, Padre, porque gracias al servicio de ellos es que tu palabra está llegando a diferentes lugares. Bendice a todos por nombre en esta tarde, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Así es como hemos pedido la dirección a nuestro Dios, y a usted, estimado amigo, amado hermano, le deseamos muchas bendiciones en esta tarde. Que este tiempo que vamos a dedicar al estudio de la palabra de nuestro Dios sea de mucha bendición para su vida espiritual. Y ahora, estimados, vamos a empezar estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy importante. Se trata acerca de las leyes de Dios. ¿Sabía usted que Dios es el máximo legislador en todo el universo? Dios estableció leyes tanto en la naturaleza, así como en la vida del ser humano. Y estas leyes provienen de Dios. Pero surge una pregunta: ¿cómo estudiar las leyes en el Antiguo Testamento y cómo aplicarlo en nuestra vida en la actualidad? Estas preguntas lo vamos a responder a través de este estudio. Para ello vamos a dejar el tiempo a nuestro amado hermano obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Noé López, a quien vamos a brindarle el espacio. Adelante, mi hermano. Bien, estimados televidentes, para cada uno de ustedes muy buenas tardes, buenas noches. A usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal, como de cualquier otro lugar de Guatemala, gracia y paz a vosotros. Sea bienvenido en el estudio de la palabra de nuestro Dios para esta tarde. Estamos estudiando los días martes la serie denominada Hermenéutica Bíblica.
En esta serie estamos respondiendo una sola pregunta: ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo logramos interpretar la Sagrada Escritura? Y esta es la respuesta que estamos llevando a través de estas lecciones que estamos llevando los días martes. Hoy llegamos a la lección número 19. Hoy nos corresponde estudiar el Pentateuco de la Biblia. ¿Cómo realizamos la exégesis del Pentateuco de la Biblia? El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:15 en adelante dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice a Timoteo toda la escritura, especialmente su enfoque se centra en los escritos del Antiguo Testamento. Justamente cuando el apóstol Pablo pronunció las palabras a Timoteo, justo en ese momento el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Específicamente entonces el apóstol se refería al Antiguo Testamento. Pero ¿cómo sacamos provecho máximo y correcto de los escritos del Antiguo Testamento? ¿Sabía usted que por miedo a la interpretación del Antiguo Testamento, muchos cristianos serios en el estudio de la palabra de Dios, para no meterse en conflicto, prefieren quedarse estudiando nada más en el Nuevo Testamento? Muchos, por el temor de errar en la interpretación del Antiguo Testamento, se quedan estudiando nada más en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza, es útil para hacernos sabios. Entonces, de manera que entonces el estudiante de la palabra de Dios debe estar comprometido en trazar correctamente la palabra de Dios en todos los 66 libros. Pero, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener una exégesis correcta del Antiguo Testamento? Especialmente en la tarde de hoy vamos a estudiar el Pentateuco. El Pentateuco es una palabra griega que es penta y euco, 5 libros o 5 escritos, 5 rollos. Esta es la palabra, este es el título que la versión de la 70 le asigna a los primeros 5 libros escritos por Moisés. Estos 5 libros son a razón Génesis, Números, Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos primeros 5 libros de la Biblia se le llama Pentateuco. El tema central de estos 5 libros es la vida de los primeros hombres sobre la tierra, así como el llamado de Israel como el pueblo de Dios, el encargado para extender el reino de Dios sobre la tierra. Específicamente hoy nos concentraremos a sacar un solo ejemplo en el libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar una porción de la escritura ahí, a modo de ejemplo nada más, para poder aplicar las reglas que se deben emplear para una correcta interpretación de estos libros. Algunas palabras que hemos de decir: la Biblia es un libro, es una colección de libros que son 66 libros en su totalidad. Cada uno de ellos escrito en un tiempo definido, en un lugar definido, con un pueblo definido, con receptores bien definidas. Cada uno de esos libros tenían un tema en particular. En el caso de Éxodo, hemos de decir que esta parte del Pentateuco habla de la salida del pueblo de Israel en Egipto. Este libro se le llama el libro de la redención, el libro de la libertad. Muchos de los eruditos en Biblia lo llaman como el libro de la libertad, el libro de la trompeta de la libertad, el libro de la victoria, el libro de la felicidad después de la esclavitud. Y este libro es escrito por Moisés y está dirigido primariamente para la nación de Israel. Los primeros 18 capítulos hablan de la estancia de Israel en Egipto, la esclavitud de Israel en Egipto. En los 19 capítulos se habla del llamado de Moisés, de la preparación de Moisés, de la huida de Moisés de Egipto a Madián, luego el llamado de Dios a Moisés para que regrese a Egipto a liberar a su pueblo. Luego en los capítulos 20 al 40 hablan de la salida de la nación de Israel de Egipto.
su peregrinaje en el desierto y su llegada a orillas del río Jordán. Todos los 40 capítulos abarcan los 40 años de peregrinaje de la nación de Israel. Es curioso que 40 capítulos tiene este libro, como 40 años anduvo la nación de Israel peregrinando en el desierto. Éxodo, como ya dijimos, significa salida de la nación de Israel de Egipto. Y esto fue escrito por Moisés y está confirmado por el Señor Jesús, de que sí, justamente Éxodo fue escrito por Moisés, tal como lo dice el Señor en Lucas 24:44. Ahí el Señor toma referencia del libro de Éxodo como un escrito por Moisés. Entonces Éxodo habla de la redención de los israelitas, habla de la libertad, habla del gran poder de Dios en la vida de este pueblo, de la manera de cómo Dios con mano poderosa llegó a libertar a esta nación de la esclavitud por más de 400 años. Pero al leer el libro de Éxodo, como cualquier libro del Pentateuco, ¿cuáles son los pasos exegéticos que hemos de seguir para obtener una correcta interpretación? Y esta tarde vamos a realizar, vamos a comprender, vamos a conocer estos pasos puntuales de cómo estudiar e interpretar los libros del Pentateuco. La palabra Pentateuco significa ley, o en el hebreo Torah. Regularmente, como dicen los eruditos en Biblia, más de la mitad del Pentateuco, es decir, más del 60% del Pentateuco es ley, es legislación. Una parte del Pentateuco es narración, pero luego es legislada por nuestro Dios en el monte de Sinaí. Entonces, son algunas ideas generales que hemos de tomar en cuenta al momento de interpretar el libro de Éxodo, como cualquier otro libro del Pentateuco. ¿Cuáles son los pasos que hemos de seguir para una correcta interpretación de estos 5 libros? Son 5 pasos los que tenemos que seguir. 5 pasos hay que recorrer para realizar una exégesis correcta de estos libros. Primero, el primer paso es entender el texto en su contexto original. Entender el texto en su contexto original. En este primer paso responderemos la pregunta: ¿qué significó el pasaje o los pasajes para los receptores originales? Paso número 2, medir la anchura del río a cruzar. Aquí en este segundo paso responderemos la pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos de aquel entonces y nosotros el día de hoy? El paso número 3, cruzar el puente de los principios. Aquí responderemos cuál es el principio teológico que subyace en este texto, cuál es el principio teológico evidente en este texto o en los textos que estamos estudiando. Y el paso número 4 que responderemos: cruzar el Nuevo Testamento. Aquí vamos a responder la pregunta: ¿modifica esto o enfatiza este principio la enseñanza del Nuevo Testamento? En caso de ser afirmativo, ¿cómo lo enfatiza? ¿Cómo lo evidencia claramente en el Nuevo Testamento? Y finalmente el paso número 5, entender el texto en nuestro contexto. Aquí vamos a responder la pregunta: ¿cómo deberían aplicar los cristianos de hoy el principio teológico a sus vidas? Empecemos entonces con el paso número 1. El paso número 1, cuando usted lee el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números o Génesis, el primer paso que ha de seguir es entender el contexto en su contexto original. Primero hay que entender el texto o los textos en el contexto original. Leyendo Éxodo 21 al 17, ahí Dios promulga los 10 mandamientos para la nación de Israel. De Éxodo 21 a Éxodo 20:17 es nuestro Dios el que está legislando los 10 mandamientos para la vida, para la conducta y la fe de los israelitas. Pero, ¿cuál era el contexto original cuando Dios promulgó estas leyes? Basta decir 3 cosas. Primero, la nación de Israel venía de Egipto, y la nación de Egipto era politeísta. La nación de Egipto tenían varios dioses. Ellos tenían dioses para cada cosa: Dios para la lluvia, Dios para el aire, para la nube, para los truenos, para la enfermedad. Había un Dios para cada cosa.
Cuando nuestro Dios promulga el primer mandamiento, Él está diciendo que solo hay un Dios. Segundo, en el contexto de Egipto, en el contexto original de donde la nación de Israel venía, los israelitas venían mentalizados de que la tierra, todo lo que existía alrededor de los israelitas, había sido obra de varios dioses. Había sido un accidente por los dioses y que varios dioses habían peleado, habían tenido una lucha férrea, habían tenido una batalla fuerte por quién dominaba más, y de esa batalla surgió la creación. Pero que a ciencias ciertas no se sabía quién Dios había creado todo, sino cada Dios había contribuido en la creación de todo. En el contexto original, entonces, cuando nuestro Dios dice que Él es el creador, Él es el único creador, no hay nadie más fuera de Él. Y en tercer lugar, el otro contexto que tenemos que tomar en cuenta, leer los primeros 17 versículos de Éxodo 20, es que Israel de Egipto traía en sus mentes y en sus corazones leyes extrañas a nuestro Dios, leyes que ofendían a Dios, leyes que insultaban a Dios, leyes que ignoraban y desconocían al Dios verdadero. Si usted se recordará, uno de los dioses más grandes de Egipto era el dios Sol, de donde este dios, de donde esta práctica está presente en cualquier cultura del mundo en los tiempos de hoy. La adoración al sol, la veneración del sol, no es de hoy, sino es de siglos, desde milenios atrás. Israel traía eso en mente, que había un dios sol, pero nuestro Dios en los primeros 17 versículos de Éxodo da a conocer que Él es el único Dios verdadero y el único Dios a quien merece toda la honra y toda la gloria. El único Dios a quien toda criatura debe rendir respeto y obediencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta el contexto al estudiar el texto o los textos que vamos a someter a consideración. Teniendo en mente eso, ya está más claro entonces proseguir con nuestro estudio de los 10 mandamientos. El segundo paso que hemos de seguir para estudiar los libros de la ley o los libros del Pentateuco, primero conocer el contexto. Segundo, medir la anchura del río a cruzar. Aquí respondemos la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Tenemos que responder a la pregunta, cuando Israel recibió los 10 mandamientos, ¿en qué estado se encontraban? ¿Venían de la esclavitud? ¿Estaban gozosos, estaban contentos, estaban felices porque recién habían empezado a disfrutar su libertad de Egipto? Ellos venían sin un conocimiento exacto de Dios. Habían escuchado remotamente algo del Dios verdadero, pero no tenían esa claridad de quién era ese Dios y qué demandaba ese Dios de ellos. Tenemos que tomar en cuenta en este segundo paso entonces las diferencias entre la nación de Israel y nosotros. Y algunas de las diferencias es que ellos estaban bajo el antiguo pacto y nosotros estábamos bajo el nuevo pacto. Otras de las diferencias es que la ley para la nación de Israel era el único medio de alcanzar la salvación. Cuanto más eran fieles a la ley, más podían alcanzar la salvación. En el nuevo pacto, como dice Pablo en Gálatas, la ley simplemente es nuestro ayo, es un maestro, es un tutor, es un guía. La ley nos conduce para llegar a Cristo. Sin la ley, ningún hombre puede llegar a Cristo, porque quien se llega a Cristo primero entiende que Él es pecador. Primero debe entender que él ha ofendido a Dios, ha vivido ofendiendo al Dios santo y verdadero. Pero, ¿quién le ha de decir eso al hombre pecador el día de hoy? Es la ley de Dios. La ley de Dios permite establecer la realidad del hombre en el día de hoy. Y la realidad del hombre es que él sin Cristo no es nada. Pero ¿quién le dicta esa verdad al hombre? Es la ley de Dios. En el antiguo pacto, la ley era el medio de justificación o medio de salvación. El día de hoy, la ley simplemente es un tutor, es guía, es el que nos conduce a Cristo. Esas son algunas de las diferencias que encontramos el día de hoy. Otras de las diferencias entre Israel y nosotros es que ellos vivían bajo un gobierno teocrático. Nosotros hoy vivimos diferente. Nosotros somos pueblos distintos.
También otra de las diferencias es que Israel peleaba literalmente con las naciones que vivían, que estaban a su alrededor. Nosotros hoy peleamos con pensamientos, con cosmovisiones, con filosofías. Son otras de las diferencias que existe entre la nación de Israel y nosotros. En el pasado Israel se dedicó exclusivamente a la agricultura. El día de hoy hay un sinfín de formas de vida del ser humano. Todas estas diferencias se deben tomar en cuenta al momento de establecer la enseñanza de la ley, en este caso de los 10 mandamientos. Entonces, teniendo esto en mente, entonces el intérprete estará consciente de que las diferencias son abismales, pero que también al mismo tiempo permiten una clara comprensión de la responsabilidad que tiene el hombre con la ley de Dios. En el ejemplo más adelante aprenderemos eso. En tercer lugar, el tercer paso que hemos de seguir, debemos de cruzar el puente de los principios. Debemos de cruzar el puente de los principios. Aquí respondemos la pregunta, ¿cuál es el principio teológico que subyace en este texto? Tengan en mente que estamos tomando como ejemplo los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los principios que encontramos en cada mandamiento del decálogo que Dios estableció para Israel, para nosotros el día de hoy? Debemos identificar cómo se aplica el principio de cada mandamiento que se le otorgó a Israel, pero para nosotros el día de hoy. Para eso entonces tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la historia de la redención. En Cristo Jesús, ¿cómo se aplica cada uno de los 10 mandamientos para nosotros el día de hoy? ¿Cuál es el papel de cada mandamiento para nosotros hoy? ¿Cuáles son las referencias cruzadas y paralelas de todo el resto de las Escrituras que apoyan o contrastan los mandamientos para nosotros hoy? ¿Cuál es el principio general? El estudiante tiene que identificar y comprender cuál es el principio general aplicable para toda la humanidad, para todos los tiempos, para todas las culturas, que está claro en el texto que se está estudiando. Para establecer eso, para establecer ese principio, hay que seguir ciertos aspectos. Primero, el principio debe estar reflejado en el texto. Por ejemplo, el mandamiento de no adulterarás, que se reza en los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento debe ser apoyado claramente. ¿Se recuerda usted lo que el maestro dijo? Escrito está, pero yo os digo. El adulterio en el Antiguo Testamento era una enseñanza clara. Había una comprensión corta de la nación de Israel, pero ya en el Nuevo Testamento el Señor lo clarifica. El Señor lo explica mejor y da detalles que aclaran y amplían más el significado de este mandamiento. En tal sentido, entonces, los 10 mandamientos deben ser reflejados claramente en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos, por ser una ley eterna, una ley atemporal, que no solo fue dado solo a la nación de Israel, sino una ley eterna de Dios, pero para comprobar esa eternidad de esa ley, debe ser reflejada claramente este principio en los escritos del Nuevo Testamento. Teniendo esto en mente, ya estamos capacitados de avanzar y llegar al paso número 4. Y el paso número 4 es cruzar el Nuevo Testamento. Es llegar ahí en el Nuevo Testamento. Y aquí simplemente respondemos una pregunta. Y la pregunta a responder es, ¿modifica el Nuevo Testamento la enseñanza respecto a este mandamiento? ¿O lo aclara mucho más mejor? Para eso entonces tenemos que tomar paralelamente la enseñanza del Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesús establece en el Nuevo Testamento. En el caso del mandamiento de no adulterarás, en el Decálogo se establece claramente. Luego en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, inclusive a aclarar mucho más mejor la prescripción de este mandamiento. Entonces, aquí simplemente nos detenemos y tenemos que afirmar, ¿se repiten los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? Si logramos establecer eso, tendremos una clara comprensión de la eternidad de la ley de Dios. Recuérdese que en el Pentateuco encontramos 3 tipos de leyes: la ley moral de Dios, la ley civil
y la ley ceremonial. Y eso es importante tomarlo muy en cuenta, porque recuérdese usted que los polos extremos en la teología moderna son dos. Primero están los antinomianos. Los antinomianos son aquellos que afirman que bajo el nuevo pacto estamos sin ley, podemos vivir sin ley. Los antinomianos rechazan todo tipo de ley. Según el antinomianismo, ahora somos salvos por gracia sin necesidad de obedecer ninguna ley. Ese es el polo 1, pero el polo 2 es el legalismo. El legalismo sostiene y afirma que para alcanzar la salvación en el nuevo pacto es importante obedecer la ley como medio para alcanzar la salvación. Estos dos extremos están errados. Es importante entonces establecer el equilibrio entre la interpretación correcta de darle el sentido correcto a la ley de Dios. Para eso entonces tenemos que tomar muy en cuenta todos los escritos del Nuevo Testamento. Tenemos que comprobar en todos los escritos del Nuevo Testamento donde se corrobora la enseñanza de todos los 10 mandamientos. Porque hay una triste realidad en el cristianismo de hoy. En el cristianismo de hoy, en la teología moderna de hoy, se afirma que de los 10 mandamientos, 9 sí existen realmente en el Nuevo Testamento. Pero uno de esos 10 ya no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y esto, más que una realidad en el Nuevo Testamento, simplemente es una imaginación, es una suposición teológica, o como dicen los eruditos en Biblia, es una falacia exegética. No está fundamentado sobre la exégesis correcta, sino más bien es una postura dogmática de la religión cristiana de hoy. Nosotros debemos de demostrar y de comprobar que la ley de Dios en el Antiguo Testamento siguen vigentes en los escritos del Nuevo Testamento. Al regresar de saludar a ustedes, vamos a comprobar que la ley moral de Dios, que el decálogo de Éxodo 21 al 17, realmente siguen vigentes. Los 10 fielmente tal como nuestro Dios dictó en el monte de Sinaí. En el nuevo pacto hoy, esas 10 palabras siguen tan vigentes, siguen tan frescas como aquel día cuando Dios los promulgó en el monte de Sinaí. Estudiar la hermenéutica puede sonar solo académico. Sin embargo, la hermenéutica bíblica tiene como principal objetivo conocer la palabra de nuestro Dios. Y este último tiene también como objetivo supremo conocer al Dios de la Biblia. Así es, gracias por estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. El paso número 5 al estudiar el Pentateuco es que la enseñanza que debe aplicarse el día de hoy debe ser clara, debe ser contundente y debe tomarse en cuenta lo que nuestro Dios ha dicho al respecto. En el caso de los 10 mandamientos, de manera general lo estamos abordando. Si Dios permite, más adelante abordaremos cada mandamiento a detalle y a profundidad. Hoy simplemente estamos tomándolo como una idea general de cómo interpretar el Pentateuco. En el caso de los 10 mandamientos debemos de sostener en quinto lugar que la enseñanza o el mandamiento, en este caso de los 10, deben estar reflejadas, deben estar escritas, deben estar ratificadas en el Nuevo Testamento. Y de manera, a modo de ejemplo, afirmamos y sostenemos que los 10 mandamientos, tal como nuestro Dios los otorgó a la nación de Israel en el Antiguo Pacto, el día de hoy en el Nuevo Pacto los 10 mandamientos siguen vigentes por varias razones. Permítame darle estas razones. Primero, los 10 mandamientos de manera íntegra, sin alteración en uno de esos mandamientos, siguen vigentes por estas razones. Primera razón, los 10 mandamientos fueron dados personalmente por Dios. Así lo encontramos en Deuteronomio 5:1 al 24. En Deuteronomio 5:1 al 24 dice que cara a cara habló Jehová con Moisés y le dio las palabras de la ley. Esta es la primera razón. Fue Dios mismo el que ordenó, el que prescribió estas palabras a Moisés en aquel entonces. Segunda razón,
Las palabras de la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, como se dice comúnmente. En segundo lugar, una segunda razón por la cual creemos con certeza que los 10 mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Testamento es que fueron escritas por el mismo Dios. En Éxodo 31:18, Deuteronomio 5:22, leemos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue Dios mismo quien escribió estas palabras. Tercera razón, el decálogo, los 10 mandamientos, fueron puestos dentro del arca. Así lo encontramos en Éxodo 25:16, Deuteronomio 10:5 y Primera de Reyes 8:9. Por ser la ley moral eterna, santa, justa y perfecta de Dios, estas leyes fueron colocadas dentro del arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Esta ley gozó de un privilegio alto, único y exclusivo que Dios le asignó, tal como Él prescribe en su palabra. Una cuarta razón por la cual creemos que en el Nuevo Testamento la ley moral de Dios no solo fue dado para la nación de Israel, sino era una ley atemporal, o como dice uno de los eruditos en Biblia, la ley moral de Dios legislada en el monte de Sinaí de manera narrativa ya existía antes del Sinaí. Los 10 mandamientos ya existían antes del Sinaí. La única diferencia era que estaban de manera narrativa. Pero ya a partir del Sinaí, Dios los prescribe como una ley. Y a lo largo de toda la Escritura se habla de esta ley como una ley eterna. Una cuarta razón por la cual creemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen vigentes el día de hoy es que estas leyes o estas 10 palabras fueron dadas cuando tenían 3 meses de haber salido de Egipto. Estas leyes fueron dadas antes de todos los 613 decretos, el cual compone toda la ley. Pero exclusivamente el decálogo, nuestro Dios lo prescribió tan pronto como la nación de Israel salió de Egipto. Esto lo encontramos en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. Aproximadamente cuando esto se dice, esto aconteció aproximadamente en el año de 1491 a.C. Una quinta razón por la cual creemos con certeza y seguridad que la ley moral de Dios sigue vigente es que esta ley contenía solo 10 mandamientos. Solo 10 mandamientos. No eran 11, ni eran 9, ni eran 8, ni 15. Simplemente 10 palabras. Así lo encontramos en Deuteronomio 4:13. Y los mandó poner por obra las 10 palabras. En el original hebreo dice las 10 palabras. Ni más ni menos. Y estas 10 palabras, porque vienen de Dios, quien es inmutable e incambiable, también esta ley es inmutable porque depende de los atributos de Dios. En sexto lugar, como se dice, una sexta razón por la cual creemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son eternas, es que a esta ley se le llama la ley perfecta. Así se dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. No tiene ninguna sombra de variación, no tiene confusión, no tiene alteración, no tiene doble interpretación. Es una ley perfecta, como dice un erudito, porque viene del Dios perfecto quien los emitió. Y en séptimo lugar, una séptima razón por la cual creemos que esta ley está vigente el día de hoy es que Cristo vino a magnificarla. Cada una de las 10 palabras, Cristo lo magnificó, lo exaltó, le dio el sentido correcto y adecuado a cada una de estas palabras. Así lo encontramos, por ejemplo, en Isaías 42:21, donde leemos, Jehová se complació en magnificar la ley. Esto también lo podemos encontrar en Mateo 5:18. Aquí encontramos una séptima razón por la cual creemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, tal como fueron promulgados en el Sinaí, en el nuevo pacto estas leyes siguen vigentes. Y una octava razón es que esta ley es espiritual, es una ley espiritual.
En Romanos 7:14 leemos, porque sabemos que la ley es espiritual. Esta ley señala nuestra condición espiritual, señala nuestro estado espiritual delante de Dios. Esta ley alumbra nuestra condición espiritual para poder llegar a Cristo. Como un escritor de estos tiempos afirma al respecto de la ley, él dice que nadie puede ser encendido en la luz celestial a menos que primero sus pecados sean alumbrados por la ley de Dios. La ley de Dios señala nuestra triste condición y nos lleva, nos prepara para llegar a Cristo. Una novena razón por la cual creemos que la ley de Dios sigue tan vigente el día de hoy es que esta ley es la ley de la libertad. Libertad en el sentido de que nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. Nunca un cristiano puede agradar, nunca un cristiano puede gozar de la comunión con Dios hasta que éste entiende primero que Él es pecador, segundo, que Cristo es su Salvador y tercero, que Él es quien perdona los pecados de este pecador perdonado llega a sentir el más grande de las libertades que nadie más gozará a menos que la ley de Dios le señala y le otorga esta libertad. Y mediante esta libertad él llega a los pies de Cristo, recibe el perdón de sus pecados, él es reconciliado para con Dios y vive para la gloria de Dios. En décimo y último lugar, una décima razón por la cual creemos que la ley de Dios está vigente el día de hoy, es que esta ley es llamada santa, justa y buena. Esta ley, porque viene de Dios, un Dios perfecto, un Dios santo y todopoderoso, también la ley de este Dios es santa, es justa y es perfecta. En Romanos 7:12 leemos, de manera que la ley es santa y el mandamiento justo y bueno. Al considerar estas 10 razones, debemos de estar conscientes y abiertos a escuchar la voz de Dios. Y surge una pregunta, ¿dónde radica la confusión entonces de que el fin de la ley es Cristo? Esta confusión radica en que se confunde la ley ceremonial de la nación de Israel con la ley moral de Dios. La ley ceremonial de la nación de Israel eran aquellas leyes que permitían a la nación de Israel poder acercarse a Dios y poder justificarse delante de Él. Para alcanzar la justificación delante de Dios en el antiguo pacto, tenían que guardar una serie de leyes ceremoniales, que con la venida de Cristo esta ley llegó a su final, llegó a su conclusión. Estas leyes ya no trascienden en el Nuevo Testamento, porque todo lo que esa ley prescribía era una figura, o como Pablo dice en Colosenses, era sombra de lo que iba a venir. Y en Cristo estas leyes terminaron. No así la ley moral de Dios, que es una ley que Dios permitió que regulase la vida de todos los hombres en todos los tiempos, en todas las culturas y bajo cualquier circunstancia. Entonces, al seguir estos pasos exegéticos, vamos a aprovechar al máximo obtener la enseñanza clara de los libros del Pentateuco, que si no tomamos en cuenta estos pasos exegéticos, simplemente lo que haremos es simplemente tomar al azar un texto y suponer la aplicación de este texto para el día de hoy. Pero al tomar los pasos que hoy hemos estudiado, estaremos capacitados para poder entender la porción del Antiguo Testamento y la manera de cómo se aplica para nuestra vida, para nuestra fe y para nuestra conducta en el tiempo de hoy. Entonces, estimado hermano y amigo, creemos de manera general que la ley de Dios, por ser eterna, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y el Señor permita que más adelante estudiaremos cada uno de estos mandamientos para poder demostrar y poder glorificar a nuestro Dios, que Él es tan fiel a su palabra, Él es tan recto y puro y siempre ha mantenido fidelidad a su palabra. Que el Señor nos ayude a comprender estas verdades y que Él permita que nosotros abramos nuestro corazón y decirle al Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ley, gracias por esa lámpara que nos ilumina y así llegar a los pies de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Ahora finalizamos
con una oración a nuestro Dios. Ahora finalizamos con palabras de oración. Rogamos en el lugar donde usted se encuentra, incline su rostro y hablemos con nuestro Padre en oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por habernos enseñado en esta tarde-noche. Gracias por este espacio que nos cede Canal 9 para llevar tu palabra en los 4 rincones de nuestro país y fuera de sus fronteras. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios inmutable, uno que no cambia. Ha dado sus leyes para legislar nuestra vida, para conducir nuestra vida, y así, cuanto más conocemos de tu ley, más reconocemos que hemos pecado contra ti. Pero te agradecemos porque has enviado a Cristo para perdonarnos, reconciliarnos, justificarnos y santificarnos. Te alabamos por todo, Padre. Bendice a los televidentes, tanto los que estuvieron por cable como por la plataforma en internet. Señor, te rogamos una bendición especial en sus vidas y que ellos puedan ser bendecidos en gran manera y que puedan honrarte y glorificarte a través de tu palabra. Gracias por todo. Ahora te rogamos, Padre, para que nos lleves con bien, con paz y bendición a nuestros hogares y que bendigas también a los queridos televidentes. Te alabamos y te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias, estimado televidente, gracias, amado hermano, que el Señor lo bendiga. Ahora lo dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.